instrucciones y van a ustedes tener un punto para el periodo de esa estructura. Entonces para un periodo ustedes van a tener un punto, una aceleración. Si ustedes aumentan la longitud de esta estructura, el periodo obviamente va a aumentar, ¿no es cierto? O sea, va a ser más flexible. Entonces va a aumentar el periodo, nuevamente lo afectan al mismo sismo, nuevamente miden la aceleración máxima y van a tener otro punto. Y hacen ese juego una y otra vez variando las longitudes o las características de las estructuras y van a tener ustedes todos estos puntos de acá para un determinado amortiguamiento. Estos valores de aquí son los amortiguamientos. Entonces ese es el concepto clave en ingeniería sísmica. Todo lo que tenga que pasar por diseño sísmico va a pasar por el concepto de espectro de respuesta. Esto nació de la ingeniería estructural y luego ha sido derivado a prácticamente todo lo que es diseño sísmico. Ahora que hablamos de los espectros de diseño, entonces usualmente ¿qué esperan ustedes obtener como espectros de diseño? El espectro de equilibrio uniforme, que ya lo conversamos, los espectros determinísticos, que simplemente son espectros basados en las leyes de atenuación, un espectro que se denomina condicional promedio. No voy a incidir mucho en este porque no es muy usado, es más usado en ingeniería estructural, es más usado para diseño de edificios, y los espectros basados en los códigos sísmicos. Entonces, eso es lo que les decía del espectro de peligro uniforme, sismos de baja magnitud y de alta magnitud, es una envolvente de todos ellos. Esta simplemente es una ilustración del cálculo determinístico. ¿Se acuerdan que les mostré una ley de atenuación? En la ley de atenuación ustedes entraban con la magnitud y entraban con la distancia para un determinado periodo y tenían un punto. Ustedes van uniendo todos los puntos y van a tener la curva. Y la ley de atenuación tiene asociada una desviación estándar. Entonces la línea de aquí en magenta es simplemente la media más la desviación estándar, como se ve acá. Y la línea en azul simplemente es la media menos la desviación estándar. Ahora les voy a hablar un poco de la evolución del código sísmico en el Perú. Entonces inicialmente en el 70 esta era la regionalización sísmica en el Perú. Teníamos estas tres regiones. En el 77 tenemos estas y en el 97 a partir del sismo de Nazca tenemos estas de aquí. Entonces como ustedes pueden ver, en el Perú la distribución sísmica es macrosísmica, es decir, da lo mismo si su proyecto es aquí que si su proyecto es acá. Es lo mismo, tienen la misma aceleración de acuerdo a la norma peruana. Pero ¿se acuerdan cuando les mostré cómo era la forma de la subducción de la placa de Nazca? Es distinta. Entonces, realmente este es un concepto que tiene que evolucionar. Y generalmente en proyectos grandes esta macrozonificación no es aceptada. Lo que se hace es guiarse de las normas internacionales para poder estimar los parámetros sísmicos. Esto es aceptable para estructuras convencionales, edificios, etc. Entonces, aquí está cómo es que se definió, por ejemplo, el espectro de diseño de la norma de 030 para el Perú. Simplemente se cogieron una serie de sismos, se calcularon los espectros de respuesta para cada uno de ellos, y bueno, dijeron, ok, estas líneas delgadas son el espectro de respuesta. Bueno, tracemos una curva que más o menos envuelva a todas ellas y ese es el espectro de diseño. Entonces hagamos el diseño para ese espectro. La crítica respecto a esto es que este espectro de diseño ha sido basado en unos 9 o 8 sismos, entonces realmente carece de mucha data, o no tiene mucha data. Entonces, y estos son los tipos de suelo, ¿no? Que simplemente es una analogía de la tabla que les mostré del IBC, adaptada de cierta forma para el Perú. Ahora en el nuevo reglamento me parece que van a venir más tipos de suelos y van a haber, creo ya no 3 zonas, van a haber más zonas, 4. ¿Ha salido ya la nueva? Ah, ok. ¿Cuándo salió? El borrador está publicado. Ok, está en la web ya. Ah, ok, perfecto. ¿Cuándo salió esa más o menos? Yo el año pasado estaba esperándola. El borrador está para Ok, entonces ahora les voy a hablar un poco de los avances recientes en lo que es en general todo tipo de diseño. Ocurrió un hecho entre comillas curioso, que fue
serie de terremotos en Nueva Zelanda. No sé si alguno está familiarizado con eso, en Christchurch. La particularidad de este hecho es que hubieron una serie de 5 terremotos en un periodo de diferencia de unos 4 meses, espaciados uno de otro. Entonces, y en cada uno de esos terremotos, el centro comercial de esta ciudad de Christchurch, que es el eje comercial de Nueva Zelanda, fue completamente destruida. Acá ustedes ven el 4 de septiembre de 2010, para darles una idea, y lo que aparece en rojo fue la zona donde ha sufrido daños tremendos, en mayoría de casos por fenómeno de liquefacción, daños en edificios, daños en obras, en obras marítimas, pilotaje, presas, carreteras, absolutamente todo. Y acá ven ustedes, ¿cuánto? Septiembre, 6 meses después aproximadamente, febrero de 2011, estaban reconstruyendo y nuevamente, y todo destruido. Entonces, a ver, acá creo que les he puesto toda la secuencia de los sismos que ha habido con fechas, etcétera. Obviamente las estrellas más grandes están asociadas con magnitudes más altas. Tenemos hasta, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4. Estos de aquí son réplicas, pero tenemos unos 4, 5 eventos principales, fuertes. Cada uno de ellos causó una destrucción masiva. Entonces, ¿qué pasó en Nueva Zelanda? El gobierno ha invertido un montón de plata para poder primero ver cuáles han sido las causas de tanto daño, y segundo, la reconstrucción de la ciudad, y obviamente hacer la reconstrucción para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Para darles una idea, la cantidad de investigación que se ha hecho en esta zona de Christchurch, ustedes pueden contar unas 20.000 perforaciones a lo largo de toda la ciudad, unos ensayos CPTU que son unos más o menos 13.000 ensayos de refracción. O sea, olvídense, ahí es una radiografía de la ciudad, ahí hay de todo. Entonces, y obviamente el gobierno ha invertido millones. Entonces, esta gente ha contactado digamos, a las universidades reconocidas en el mundo y les ha dado presupuesto para ver qué pasó ahí. Está sobre una falla, ¿no? Sí, esta es la Grindal Fault, la falla Grindal. Exacto. Acá la sismicidad es sismicidad superficial, no es sismicidad de subducción. Entonces, acá por ejemplo ustedes ven algunos daños, ¿no? Acá es licuación, efectivamente, como el carro. Bueno, ahí está, ahí sí quedó. Aquí ustedes pueden ver cómo es que esta no es agua de lluvia, no es agua que haya estado ahí, es agua que ha venido del terreno por el fenómeno de licuación, efectivamente. Entonces, básicamente el fenómeno de licuación hay un exceso de presiones de poros por un movimiento súbito del terreno. El agua obviamente va a ir a donde encuentra la mayor facilidad de conductividad hidráulica, y es por eso que ustedes ven ahí esta fotografía. Entonces, ¿qué es lo que hubo en Christchurch? En Christchurch, incluso antes de que ocurriera los sismos, había una instrumentación sísmica considerable. Todo lo que ven en amarillo ustedes son acelerómetros, son instalados a lo largo de toda la ciudad. Entonces, lo interesante, y por qué les decía que esto marca los avances recientes de ingeniería sísmica, es que acá hay data real, data monitoreada de 5 movimientos sísmicos distintos, con distinta variedad de daños y con distintos fenómenos observados. Es decir, en algunas estaciones vieron licuación, en otras no, en algunas observaron cierta propagación, en otras no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la cantidad de data que existe aquí es realmente abundante. Y ustedes están familiarizados con el CPTU, no sé si están, entonces ahora está entrando fuerte en geotecnia. Usualmente lo más conocido es el FPT. Sin embargo, a raíz de estos terremotos en Christchurch y a raíz de los trabajos que se hicieron en Christchurch, la base de datos históricas de CPTU ahora es mayor que la de SPT, por la cantidad de ensayos que se hicieron ahí. Entonces, acá les ponía a manera ilustrativa una figura del libro de Jeffries de 2006. Jeffries es un geotécnico inglés muy famoso también, que ha hecho de todo. Él ha hecho una gama de proyectos de ingeniería completa. Él trabaja aún como consultor externo de Golder. Me tocó ahí hacer algunos proyectos con él. Tuve ahí una anécdota con él, que en un proyecto hicimos
como unas 13 perforaciones con unos SPTs, cantidad de SPTs, cantidad de data, y teníamos unos 4 o 5 CPTUs. Yo fui con él, le llevé obviamente toda la data de los SPTs impresas. Él agarró la data de los SPTs, las puso a un lado, no las vio para nada y usó la data de los CPTU para el proyecto. Entonces, un poco del por qué hace eso, él lo explica. Él es obviamente hay gente que aún está migrando de uno a otro. Él es uno de los propulsores del CPTU. Y ustedes acá a la izquierda lo que ven es la data de dos SPTs hechos uno al lado del otro, una distancia de 1 metro, digamos. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo aquí, una de las perforaciones ustedes tienen un número de golpes aproximadamente de 30. O sea, puede haber un riesgo de licuación, por decirlo así. Pero a la misma profundidad ustedes ya no tienen un riesgo de licuación acá. Estamos hablando de unos 3-4 metros, que es un estrato importante. Esto les puede cambiar el diseño. Entonces, y tienen la data hecha por el mismo operador, hecho por la misma máquina perforadora, contada exactamente en el mismo lugar, pero ven que hay diferencias. Es decir, hay problemas de repetitividad con el SPT. Entonces, aquí a la derecha lo que tienen es el mismo juego, es decir, los dos ensayos hechos uno al lado del otro, pero usando el CPTU. Ustedes pueden ver aquí a la derecha la repetitividad del segundo ensayo. En cambio aquí en la izquierda ustedes pueden ver esta variabilidad. Entonces este famoso ensayo de penetración estándar, que es ensayo estandarizado de penetración estándar, en realidad no es tan estandarizado, ¿no? Entonces cuando uno está en campo, uno puede ver de todo, pues, ¿no? El perforista puede ser una forma, otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al menos en Estados Unidos la práctica ahora es que si hacen SPT, piden que mida la energía. En la parte donde cae el martillo, instalan unos acelerómetros, miden la energía y ahí hacen la corrección de energía. Obviamente esto no se hace todavía aquí en Perú, no lo he visto al menos, no sé, de repente he estado un poco fuera el último par de años. Pero sí ya ha entrado el CPTU con más o menos fuerza. Al menos proyectos mineros grandes, el CPTU se ha estado realizando. Entonces, este es el cono. Básicamente lo que se hace es medir la resistencia a la punta, resistencia a la fricción, análogo a un pilote, digamos. Con la data del CPTU también se puede hacer el diseño de los pilotes, se puede calcular la capacidad portante, se puede hacer el diseño del fuste, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una alternativa a la data que ustedes puedan obtener de los SPTs. Una alternativa a considerar. Esto es como luce una data de un ensayo CPTU. Ustedes tienen lo que es la resistencia a la punta, tienen la resistencia de fricción, lo que está en los costados, mide la presión de poros, tiene unos piezómetros, o tiene una piedra porosa, instalada en esta parte de acá. Tiene ahí unos transductores que miden la presión de poros y lo que te hace es una clasificación continua del suelo cada centímetro. Ustedes pueden ver acá, cada color está asociado con un tipo de suelo. Entonces es como que les está haciendo una radiografía del suelo. Y esto es cada centímetro. El SPT es cada 30, ¿no? Y a veces uno encuentra un bolón por ahí, bueno, uno tiene que interpretar, ¿no? La desventaja del CPTU es que no se recupera muestra, ¿no? Esa es la desventaja. Sin embargo, existe una base de datos tan vasta, tan amplia, que el tipo de suelo es inferido. Sin embargo, muchas veces hay que sacar capacidades índice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en un proyecto generalmente lo más inteligente es combinar, reducir algunas perforaciones y poder reemplazarlas por algunos ensayos CPTU para beneficiar el proyecto y hacerlo económicamente atractivo también en cuanto a investigación. Que sea de la Molina.